Primero les voy a hablar sobre una obra que se llama La casa que me habita, porque mi reflexión pues para este tema básicamente es la casa. Lo voy a hacer para que contextualizarlos un poquito como con lo que ha sido mi práctica artística. Inicialmente también quiero hacer énfasis en el concepto epimeleia heatou, un concepto socrático grecolatino que nos habla del cuidado, el conocimiento de sí mismo y el cuidado de sí mismo. El conocimiento de sí mismo y el cuidado de sí mismo, que es lo ético, y el cuidado del otro, que es lo político, y el cuidado de las cosas y los objetos, que es la ciencia. Bueno, el otro punto que voy a tener en cuenta para esto es que mi obra, yo soy un artista independiente. Yo trabajo básicamente por las cosas que me mueven, que me llegan, por cuestión de sensibilidad. Entonces hago todos los temas de una manera muy libre y no me gusta ser oportunista, sino ser oportuno. Pues lo digo porque es una obra que empecé a trabajar desde el año, básicamente la empecé a trabajar desde el año 2006, la hice de 2006-2007, y de pronto como ahora pues de boga está el tema un poquito pues para mí cliché de los diálogos de paz, que son cosas tan relativas. Entonces no estoy presentando esta obra porque la hice hace mucho tiempo, cuando no se hablaba de diálogos de paz, pues los de ahora. Entonces quiero que se tenga presente esto. Bueno, entonces voy a hablar sobre la casa que me habita. La casa es un ónfalos, un centro de cohesión familiar, el lugar donde nos conectamos, donde encontramos nuestro sitio de poder, entendido como ese espacio cómplice y amable que nos permite ser y estar. En el año 1990 encontré un ónfalo. Era una vieja casona de tapias que perteneció a un gamonal del pueblo. Esta casa era la conexión entre dos mundos. Por un lado estaba su pasado centenario, reflejado en su arquitectura y en la topología de la casa misma, en contraposición con el presente, la última década del siglo XX. Lo más especial que había en la casa era un frondoso y centenario árbol, situado en uno de sus costados. El foco de atención del paisaje se centraba en él. Era majestuoso y poderoso. Lo pude disfrutar durante 5 de los 10 años que habité en ella. Una mañana me despertaron los sonidos de una motosierra. Me levanté sobresaltado a ver qué pasaba. La escena no podía ser más devastadora. Mi amado árbol estaba siendo derribado por un aserrador que los compraba para comercializar su madera. Yo quise pagar por el árbol, pero los dueños de la finca ya habían hecho el negocio y nunca me lo comunicaron. Nada que hacer. Un sentimiento de tristeza y frustración se apoderó de mí. La verdad, casi que no logro nivelarme, ni ponerme en paz conmigo mismo. Fue en medio de ese sentimiento y de sentimientos encontrados que se me ocurrió la idea: tomar los despojos y sobras que quedaron de él para construir una obra. Retiré todo el follaje de sus ramas, recogí sus troncos, sus brazos para llevarlos al interior de la casa. Los instalé, talando techo, pared y piso. Construí laberintos. Traspasé las mesas con las ramas e incrusté algunas partes como tejidos en las esquinas de la casa. El árbol tuvo una nueva oportunidad. Yo me alivié por dentro. La vida a través de las tallas que hice. Le di vida otra vez. Construí una versión del Laoconte, una medusa, de un animal, de un ave, de un torso masculino, de un torso femenino. Así nació la casa que me habita. Una casa mental, en donde las entidades y sentimientos hacían de huéspedes, de habitantes.
Fue una psicoterapia conmigo mismo y una reconciliación con mi mundo. Bueno, ahí van a seguir pues todavía un poquito de imágenes de la casa que me habita y les voy a empezar a hablar ya del proyecto que nos vincula un poquito más con la temática que estamos tratando. Bueno, podemos ubicar ya la de desilusiones, por favor. Bueno, Diarios de Casa es el título de mi temática y básicamente les voy a contar de mi experiencia en la vida que va de Medellín a Bogotá entre Cocorná y Río Claro. Estoy hablando de los años 2006-2007. Diarios de Casa. En mis recuerdos de Antioquia, entre los años 1966 y 1992, en el tramo de la vía que va desde Cocorná a Río Claro y a Puerto Triunfo, fue una ruta muy turística, por la belleza de sus paisajes, la magia de sus ríos y cascadas. La naturaleza es exuberante en todo el descenso de la cordillera, al igual que los parajes circundantes a Río Claro, que se encuentran situados al pie de un gran cañón y en un lecho de rocas de mármol. Las variedades de aves, las cuevas de los guácharos, las azules y cristalinas aguas hacen del lugar un paraíso. Existían muchas casas campesinas en ambos costados de la vía, estaban empotradas en medio del bosque. Desafortunadamente, después del año 1994 hasta el año 2006, el tránsito por esta importante vía se tornó imposible. Era un reto transitar por allí, por la llegada de las pescas milagrosas, por el intercambio de balas y por retenes paramilitares o guerrilleros. El oriente antioqueño es una región de 23 municipios, exuberante en bosques y páramos. Allí se encuentra el aeropuerto internacional, el complejo hidroeléctrico de San Carlos, atravesado por la autopista que une Medellín con Bogotá. Como lo plantea Verdad Abierta, durante los 90 el bloque José María Córdoba de las FARC apeló al secuestro, al narcotráfico, atacando a la población civil. Fue una colonización fue una colonización guerrillera, cierro comillas, manifestaba un periodista de la región. Las FARC empezaron a ampliar su presencia en estos lugares, con el Frente 9 en San Luis, Cocorná y Concepción y Alejandría. El Frente 47 operó en Argelia, Sonsón y San Francisco. Como ya es de público conocimiento, el sufrimiento de esta región en sus inicios no correspondía necesariamente al causado por la guerrilla y los paramilitares, sino del Estado mismo, en aras del progreso. Según los informes del PNUD, la construcción de los embalses entre la década de los 70 y los 80 de la autopista Medellín-Bogotá y del Aeropuerto Internacional José María Córdoba afectaron comercial y económicamente a los pobladores, que en su mayoría eran pequeños comerciantes y agricultores. Como detonante de todo esto, nos encontramos con el primer y gran desplazamiento masivo que ocurrió cuando se construyó la represa del Peñol. Esto provocó la reubicación total del pueblo sin tenerse en cuenta la opinión de sus habitantes. El nivel de intervención del pueblo por parte del gobierno en la zona fue arbitrario, sin consultar, dice el defensor de los derechos humanos de la región. Además, las familias del campo manifestaron que los embalses afectaron la economía campesina. En el año 2006, cuando por fin pude volver a transitar esta importante vía, empecé a encontrarme con un paisaje muy diferente al que había conocido 10 años atrás. El monte y la naturaleza continuaban intactos, pero las casas que reencontré eran testigos mudos de muchas batallas. Sus paredes estaban cargadas de grafismos, de consignas de un bando y del otro. También habían textos construidos con carbón, pero a diferencia de los eslogans subversivos, estos eran anotaciones de personas que consignaban sus experiencias del día a día. Las paredes retenían las cuentas de los días que llevaban allí y de los que soñaban con el pronto regreso. La mocha, abro comillas, a 888 días del regreso a casa, cierro comillas.
Diarios íntimos y obscenos llenaban las paredes. Los escritos revelaban la libido de adolescentes, el instinto que se sobrepone a todo, independiente de la zozobra y del terror. Pasión bajo las armas que no silenciaron ni las balas ni los enemigos. La vida se adapta y continúa floreciendo como si nada. Y a pesar del tiempo que nos separa de las cavernas, somos igual que en aquellas épocas. Tenemos los mismos comportamientos que tuvimos en la era del Paleolítico, cuando empezamos a consignar en las cuevas y paredes de piedra nuestro mundo libidinoso, no como hechos biológicos solamente, sino como actos de placer y goce. Documenté muchos diarios de este tipo, además de los rastros dejados en un par de escuelas, en tiendas de carretera y en algunas de las cantinas. Bueno, la otra parte del proyecto se llama Pésames y Curaciones, y fue una acción que realicé después de haber documentado lo que les acabé de decir. Sentí ya una necesidad mía interior de curarme a mí mismo con el espacio, pero más que con el espacio, con la memoria del otro. Entonces yo colecciono arquitectura funeraria y tenía dentro de mi colección un doliente de los que tocan en las entradas de los mausoleos, que lo acabaron de ver ahora, están en esas casas. Y entonces digamos que mi gesto fue tomar el mausoleo y llevarlo y como un peregrino, y ponerlo a tocar en las casas, en estas casas abandonadas. Pero a medida que iba llevándolo de casa en casa, le iba colocando curitas como las que le ponen a uno en las heridas. Era un rito para mí, o sea, sentía que tenía que hacerlo. Además, los espacios me invitaban a la meditación y a conectarme con las energías que estaban grabadas ahí, porque yo soy un receptor, soy una puerta abierta a sentir lo que está más allá y de pronto pues es una mirada y una posición muy subjetiva, pero yo me muevo a través de esos sentires. Entonces era lo que realmente tenía que hacer. Se llama Pésames y Curaciones. Este fue un ejercicio de campo. Uy, no pueden darme un poquito de agua que me estoy secando como la boca. Sí. Qué pena, ya. Gracias, Catalina. Este fue un ejercicio de campo, una acción que realicé en algunos de los parajes mencionados. Inicialmente, solo documentaba las casas para construir un archivo con los textos encontrados. Pero empecé a sentir que documentar estas casas sin exorcizarlas no contrarrestaría el gran peso que se manifestaba a través de sus topos, y dejarían en mí una fuerte carga energética. Sentir su silencio, su desolación, era una oportunidad para reencontrarme conmigo mismo y con el halo del ser que habitó allí, del llanto y de la huida. Estoy hablando de emotividad y de los sentimientos que se desataron en mí. Me esforcé por alinearme con el lugar. Me visualicé realizando un gesto de solidaridad y de compasión con la presencia en lo no habitado, en lo abandonado. Así me involucré. Llevé una pieza peregrina que tomé de un monumento funerario, un doliente, como los que se usan en los mausoleos y que lloran a la entrada de los mismos. Lo instalé de puerta en puerta para llevar un pésame al recuerdo anónimo, a lo que fue y se negaba a desaparecer. Mi intervención allí, más que un hecho racional, respondía a un llamado de sensibilidad. Una puerta se abrió a otra realidad. Mi ser sabía que tenía que curar y curarse con estos eventos de la existencia. Sería a través del rito mismo que mi mente se apaciguaría como en una meditación. La voz del silencio me llenaba y me apaciguaba. Estaba aplicando a mi manera el concepto de Epimelea Heatou. Epimelea Heatou es un concepto socrático grecolatino y que básicamente plantea el conocimiento de sí mismo y el cuidado de sí mismo. El cuidado de uno mismo, que es lo ético, el cuidado del otro, que es lo político, y el cuidado de los objetos y las cosas, que es la ciencia.
En la medida que velo por los legados que hacen la historia del otro, estoy cuidando de mí mismo y me estoy conociendo a mí mismo a través de ellos. Para la acción retomo la escultura suplicante del mausoleo, porque en ellos se juntan el ayer y el presente, y por la disponibilidad formal del mismo, que me permite realizar el gesto de tocar a la puerta y llamar a la entrada de esas casas, que narran historias de vida, sueños, de finales sombríos y trágicos. El hecho de ir con ellos de casa en casa, de puerta en puerta, cubriéndolos con las curitas que se usan para sanar las heridas, le permite a mi subconsciente y a mi mente asimilar la catarsis performática en mi práctica artística y en la sanación conmigo mismo. Bueno, por último, me parece pertinente citar dos apartes del trabajo de Miguel Fajardo Corea de la Universidad de Costa Rica. Él tiene un trabajo muy especial que se llama La Casa, un espacio topológico en la narrativa hispanoamericana. Para su investigación, Fajardo retoma Aura de Carlos Fuentes, Casa Tomada de Julio Cortázar, El Túnel de Ernesto Sábato y Este Domingo de José Donoso. Yo voy a citar dos partes que me gustaron muchísimo y que me parecen muy pertinentes para esta investigación. Abro comillas: no cabe duda que la casa redimensiona el problema de la identidad en América Latina. Es la casa del continente americano que sufrió expulsiones o reclusiones durante el proceso de la conquista. El habitante autónomo debió abandonar su espacio para cedérselo a los inquilinos de la cultura advenediza. Es la casa del límite que refleja el drama de la existencia. Es su separación del espacio conquistado, de su patrimonio. En esa imagen de salida subyace la tradición de la identidad de lucha entre el interior y la periferia. La casa es un centro, un universo y el movimiento centrífugo de la expulsión. Puede simbolizar la realidad histórica de América Latina, donde el habitante autónomo fue expulsado de su ónfalos y recluido en la periferia, en un arrinconamiento de minusvalía sociogeográfica y geopolítica. Cierro comillas. Bueno, ya estaban pasando. Esta es Pésames y Curaciones, ¿cierto? Pasaste Diarios de Casa. Bueno, después, ¿qué pasa? Este ya no ha pasado todavía. Todo completo, ¿no? Bueno, este es de la acción que realicé con el doliente. Son algunas imágenes, pero me gustaría presentar primero el de Diarios de Casa, que es el título que le di a la ponencia. En este era me parecía muy especial, porque aparte de la cantidad de consignas de un bando y el otro, a mí lo que más me llamó la atención, y aparte de la energía que había en la casa, eran los escritos que habían. Ya puedes esperar. Aunque aquí van a aparecer primero un archivo que hice con escritos de imágenes de la escuela, imágenes de las cantinas, pero me llamó mucho la atención en esa época encontrarme, digamos, como unos diarios que hacían, obviamente eran adolescentes, que me imagino que eran soldados o eran guerrilleros jóvenes. Digo guerrilleros jóvenes porque me encontré en uno de esos lugares una serie de objetos, muchas casas que yo encontré vacías. Habían cajas que la gente no se pudo llevar porque seguramente tuvieron que salir a toda prisa, y me encontré dentro de esos objetos un cuaderno donde las lecciones que le enseñaban al niño era cómo armar y desarmar una granada, y en las paredes de muchas de esas casas estaban dibujos de vaginas, de penes. Entonces se sentía que eran adolescentes que estaban a mil, que tenían la libido ya, pero me parecía muy especial porque era otra forma de vida, y lo planteé ahora
cuando hablé de lo que fuimos en la época del Paleolítico, que empezamos a consignar estas acciones como gozo y placer, ¿me entendés? Y en medio de esta batalla que se había librado en estos parajes, esto estaba igual. Entonces me parecía, yo vi fue otra forma de vida, otra manera, pues, donde el individuo como ser se sigue expresando independiente de todo lo que haya a su alrededor. Bueno, también me encontré cajas, por ejemplo, con casitas de los pesebres que hacían las señoras. Entonces me parecía muy especial porque estaba todo bien guardado, y aunque había mucha ruina, estas cosas estaban como que a nadie le importaban. Entonces lo que yo hice fue recogerlas y las coloqué dentro de unas urnas destapadas, y les puse unas lupas para señalar como los tesoros y el patrimonio de esas personas, ¿me entiendes? Digamos que lo que los anclaba a su ónfalos, a su ombligo del mundo, a su casa. Tengo también unas imágenes después de esta parte, que es ya la instalación, ya en un espacio de galería. Y se me fue, qué pena. Yo tomo un poquito de agua que estoy ya seco. No, pero no sigue pasando. Pero yo creo que las puedes ir porque son muchas. De pronto no alcanzan a ver. Bueno, aunque yo sé que todavía no es el momento de preguntar, pero si alguien mientras pasan las imágenes me quiere hacer alguna pregunta, pues con todo el gusto le respondo. Pues Germán, estas son las que tú describes, son de madera, como contenedores de memoria, algo así. Mira, yo recogí los objetos por el concepto de cuidar del otro, por eso cité Epimeleías a todo, ¿entendés? Entonces yo no hice ninguna intervención con esos objetos, yo simplemente los objetos que encontré en estos lugares los recogí y los cuidé, ¿me entendés? Porque yo sabía que esos objetos eran especiales para esas personas, y con eso construí un discurso, una narrativa de mi investigación, ¿sí me entendés? Estética. Pero yo mandé a hacer unos cubos de acrílico transparentes, por ejemplo, eran unas cajas de cartón que tenían las cosas que te he estado contando, y las metí allá, pero entonces como eran cajas abiertas, yo las abrí. En la parte de encima puse unas lupas plásticas que se llaman Fresnel Lens, que redimensiona el objeto. Entonces, cuando yo los exhibí en la exposición, estaban sobre unos módulos y la gente podía mirar allá. Por ejemplo, el cuaderno del niño que aprendió a hacer la granada, ¿sí me entendés? O algunos retratos de familia, también les coloqué lupas. También hice una cosa muy especial que me inspiré en los estereoscopios que se usaron en el siglo XIX, que era la época en que la gente no tenía, o sea, fue un siglo donde la fotografía revolucionó todo, pero además, como la gente no tenía la manera de viajar a la China, a la India, entonces se crearon los estereoscopios, que tiene dos imágenes, tiene la visión derecha, visión izquierda, y la mente lo que hace es que junta las dos imágenes y te da la tercera dimensión. Bueno, yo creo que ya fue el tiempo, ¿cierto? Me quedan 10 minutos. Bueno, pensé que ya había terminado. Entonces, yo también lo que hice fue que después regresé al lugar y hice la acción no tenía la cámara estereoscópica para hacer las imágenes, pero entonces lo que hice fue que tomé la foto derecha y la foto izquierda para la visión y construí el estereoscopio, y la gente tenía acceso a estos parajes en 3D, ¿entendés? Porque yo construí los estereoscopios y los coloqué en la pared, entonces vos mirabas y veías la imagen en 3D. Igualmente también hice algunas imágenes anaglíficas, que es el barrido de color azul y verde sobre la imagen. Entonces les entregaba unas gafitas anaglíficas rojas y azules, entonces ya ves 3D, pues nada del otro mundo, pero la intención era también como que yo sé que la gente, estos lugares ya no existen, ya desaparecieron, la selva ya se los tragó, yo volví, pues, y ya no hay nada, o sea,
son documentos valiosos porque son las casas, el patrimonio de esas familias anónimas. Me interesa mucho la parte anónima, me interesa más, es como el ser ahí, ¿me entiendes? Y como su espacio, su entorno. Entonces son lugares que ya no existen. Estas son algunas de las imágenes que les estaba hablando ahora, de las imágenes libidinosas. Bueno, yo creo que ya no tengo más para decir. Pues faltan todavía más imágenes, pero de pronto los canso ya mucho con eso. Esta fue un ejercicio que hice después y hice una impresión de Carlos Correa, un grabado de Carlos Correa que se llama La República. Entonces fui allá, imprimí también cosas, pero cosas como un poquito de veneno, pues también como para hacer el mismo gesto que hacían los chicos que estaban allá en esas casas. Yo creo que ya podríamos colocar, Jorge, por favor, el de la, creo que se llama el primer día, que es el de la instalación. Aquí van a aparecer las imágenes de lo que les hablé de la instalación en la galería. Bueno, y de este proyecto hay un libro que se llama Desilusiones, con todo lo que les he contado y con los textos de Cristian Padilla. Aquí están las imágenes. Estas son imágenes autoestereoscópicas. Aquí no hay necesidad de usar ningún aparato, sino que simplemente haces un ejercicio que es desviar la mirada a la punta de la nariz, mirando la obra. Entonces llega un momento en que la mente te muestra la imagen en 3D. No sé si ustedes han hecho ese ejercicio. Bueno, estas son objetos de los que encontré en esas casas, que yo los metí en las cajitas de acrílico. Entonces tienen una lupa y el objeto se redimensiona. Me parecía muy especial porque son casitas de pesebre de otra época y porque también son de alguna manera metafórico con todo el cuento. Estas son las cajas que te hablé, que encontré allá. Pues desafortunadamente no tengo la foto porque no la encontré de lo que está adentro, pero son esos objetos y esas cosas que estaban allí. Esos son los dolientes que llevé y ahí ya están todos curados. Pues si ven, toda la piel está llena de curitas. Pero esto está recreado dentro de una galería, no fue realmente en el espacio. Pero esa acción se hizo en esas casas, sino que el otro video es muy largo y ya no hay tiempo. Esos son los estereoscopios. Estos son antiguos, son del siglo XIX y es dentro de mi colección de arquitectura funeraria, son mausoleos de la época. Estos son los que yo reproduje
con la imagen doble, pues ahí pueden entender el concepto del estereoscopio. Me imagino que todos los conocen. Este es el del cuaderno que les estaba contando. Bueno, muchas gracias.